de la parte respiratoria, como les había dicho. Acá están las definiciones, ya su nombre le dice. El síndrome mediastinal son conjuntos de síntomas y signos que tienen como explicación común las alteraciones anatómicas y fisiopatológicas del contenido del mediastino, o sea, de las vísceras o órganos que contiene el mediastino. Sabemos que el mediastino es un espacio anatómico que se encuentra entre el orificio torácico superior por arriba, el esternón por delante, la columna vertebral por detrás, el diafragma por abajo y la pleura mediastinal a los lados que separa a ambos pulmones. Y la anatomía del mediastino se divide en dos, el superior y el inferior. Vemos que el mediastino está dividido en tres compartimientos. El mediastino inferior, anterior, medio y posterior. Y cada uno tiene sus estructuras específicas. Y por medio de eso también nosotros podemos decir, tengo un síndrome mediastinal anterior, de acuerdo a qué órgano esté comprometido. Vamos a ir viendo el mediastino inferior, ¿verdad? Entonces tenemos dividido en tres, anterior, medio y posterior. En la parte anterior, que es la parte más pequeña del mediastino, está el pericardio fibroso, entre el esternón. Entonces, todas las patologías que esté comprometiendo el pericardio fibroso, vamos a tener dentro del mediastino anterior. Y como pared al esternón. El mediastino medio, digamos, una división, ¿verdad? Doble, medio, mediastinal, es la división más importante, porque ahí están ubicados los órganos también más importantes, como el corazón y también el pericardio y parte de la bifurcación traqueal. Tenemos órganos más importantes, ¿verdad? Y en la parte posterior tenemos el pericardio fibroso, al diafragma, a los cuerpos vertebrales dorsales. Entonces, donde más órganos tenemos es el mediastino medio. De acuerdo al compromiso que tengamos, vamos a tener los síntomas que vamos a ir viendo. En el mediastino superior se encuentra el timo, los troncos venosos brachiocefálicos, la vena cava superior, el callado de la aorta y sus ramas, el conducto torácico, los nervios vago y frénicos, el nervio laringio recurrente, la tráquea, el esófago y los músculos prevertebrales. O sea que también el mediastino superior es rico en varios órganos, ¿verdad? Entonces tenemos varios componentes en un síndrome mediastinal superior. El timo, que es una patología principalmente que vemos en niños, y algunas permanencias que puede dar una patología en el adulto. El mediastino anterior, el timo en el niño, las ramas de los vasos torácicos internos, puede tener grasa, vasos y nódulos linfáticos. En el mediastino posterior, la aorta torácica, el conducto torácico, los nódulos linfáticos, las venas ácidos y hemiácidos, los nervios espláncnicos, el esófago, nervios vagos, vasos, nódulos linfáticos, plexos, esofágicos, troncos simpáticos, torácicos. O sea que viendo el compromiso en la aorta torácica, ¿qué patología puedo tener? ¿Cómo, doctora? Y en el mediastino posterior, si la aorta está comprometida, ¿qué patología de la aorta conocen? Disección Aneurisma aorta. disecante. Muy bien, aneurisma de aorta. Ese aneurisma puede estar complicado con una disección, que es lo más grave. Aneurisma disecante de aorta, ¿verdad? Que tiene su clínica típico, el dolor típico, ¿verdad? ¿Cómo es el dolor del aneurisma disecante? Desgarrante. Desgarrante, intenso, no cede con analgésicos comunes, ¿verdad? Duele
igual o más que la cardiopatía isquémica, que un infarto agudo miocardio. A ver. ¿Qué preguntaste, doctora? Si, ¿cuál duele más? ¿Una isquemia miocárdica o una disección aórtica? La Yo creo que la disección. disección. La disección de aorta duele mucho más. Acuérdense que la isquemia a veces puede mejorar con nitratos o con vasodilatadores. En cambio, la aorta torácica no. La disección no. Ante un dolor desgarrante que no calma. E inclusive con los opiáceos, ¿verdad? Dan poca calma. Y tenemos los nódulos linfáticos, o sea que puedo tener patologías de nódulos linfáticos, entre esos los linfomas, ¿verdad? Las patologías esofágicas, las disfagias, a sólidos, a líquidos, el nervio vago, la lesión del nervio vago, ¿qué me puede dar? Después vamos a ver otra vez cuando vemos pares craneanos en sistema nervioso. Ronquera podría ser, doctora. Sí, puede haber. Sobre todo cuando tengo el recurrente, más, ¿verdad? Acuérdense en la patología donde hay daño de los nervios recurrentes, produce disfonía o afonía, los troncos simpáticos torácicos, ¿verdad? Van a producir eso, el síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿sí? Puedo tener. En el mediastino medio, la parte media, el pericardio fibroso, su contenido, el corazón, los grandes vasos. En el corazón tenemos toda la patología cardíaca, la insuficiencia cardíaca, el derrame pericárdico, ¿verdad? Y el inicio de los grandes vasos, que también puedo tener una disección, y todas las patologías cardiovasculares. Bueno, vamos a ir viendo. Fenómeno obstructivo de los vasos tenemos de la vena cava superior y sus ramas, ¿verdad? ¿Qué edema daba el síndrome en la vena cava superior? En esclavina. ¿Cómo? En esclavina puede ser, doctor. Edema en esclavina, muy bien. ¿Verdad? Tenemos edema de todo el cuello, de los miembros superiores, ¿verdad? Edema en esclavina, la cara, ¿verdad? El cuello y los miembros superiores. Edema en esclavina. Entonces, cuando tengo fenómenos obstructivos en las venas cavas superiores. En las vísceras tenemos el esófago, disfagia, en la tráquea, disfunción neurológica, dijimos la parte de los nervios, el neumogástrico, recurrente, el frénico, el simpático, que vamos a ir teniendo los síndromes. Vamos a ver si acá dice, compresión de vasos, más frecuente en el territorio de la vena cava superior, el síndrome de la hipertensión endocraneana también me va a dar. ¿Cuáles son los componentes de la hipertensión endocraneana? Puedo tener cianosis, hipertensión de la parte venosa sectorial, como varices, pero a nivel sectorial, la parte superior del cuello, hipertensión venosa sectorial, edema en esclavina, que ya dijimos, cara, cuello y miembros superiores, circulación colateral. Y la hipertensión endocraneana tiene sus signos y sus síntomas. El síntoma más importante es la cefalea. Cefalea, que no sé, también con analgésicos comunes. Tienen vómitos en proyectil, no precedida de náuseas, por eso se llama en proyectil.
vómitos en proyectil y cefalea. Y como signo, el que da el sello a la hipertensión endocraniana es el edema de papila. Edema de papila y bradicardia o bradisfigmia. Bradicardia. Entonces, el componente del síndrome de hipertensión endocraniana. Como síntoma, cefalea, vómitos en proyectil. Como signo, más importante, edema de papila, no de pupila, de papila, ¿ya? Del segundo par, edema de papila, que para observar necesito un instrumento que se llama oftalmoscopio para mirar el edema de papila, o me va a observar el oftalmólogo. Pero como semiólogo tengo que tener mi oftalmoscopio y para evaluar. Después hay bradicardia. Cuando es pulso, bradisfigmia. Bueno, entonces eso es síndrome de hipertensión endocraniana que puedo tener por compresión de vasos. Compresión de vísceras huecas, en el esófago, disfagia orgánica, permanente y progresiva, a medida que va comprometiéndose la luz del esófago. Cuando hay compromiso traqueal, disnea, la disnea va a ser inspiratoria, porque cuando están comprometidos las vías aéreas superiores, entre eso la tráquea, recuerden que la obstrucción produce una disnea inspiratoria. Bueno, no se moviliza con la tos, dice, no se modifica con la tos. Cuando tengo obstruido mi tráquea, tengo estridor, ¿verdad? El ruido que realiza el paciente o se ausculta cuando inspira. A diferencia, una obstrucción de las vías aéreas inferiores, que tengo una disnea expiratoria. El asmático sabemos que tiene una disnea expiratoria. Después tenemos la compresión de los nervios. Si el nervio frénico está irritado o paralizado, tenemos dolor en el trayecto del frénico, podemos tener hipo. Cuando hay parálisis, tenemos elevación del hemidiafragma, del lado que está comprometido. Cuando está irritado el nervio recurrente, puede estar sin síntomas, pero cuando está paralizado tenemos disfonía o voz bitonal, el nervio recurrente. Otras afecciones donde solemos ver lesión del recurrente es en las patologías tiroideas, ¿verdad? La tiroidea, cuando sobre todo en el postoperatorio, una tiroidectomía, es donde se quiere lesionar el nervio recurrente. El neumogástrico produce irritación, tos espasmódica, cialorrea, y su parálisis puede causar taquicardia. Acuerden que el neumogástrico, un reflejo vagal, produce bradicardia. En cambio, cuando se paraliza, va a ir a la taquicardia. Cuando el simpático, el nervio simpático cervical que va descendiendo hasta el tórax, su irritación produce el síndrome de Pauffort-Dupetit y su parálisis, el de Claude Bernard Horner. Vamos a ver cuál es la diferencia. Creo que tengo una imagen. Uno tiene miosis, el otro tiene midriasis. Bueno, cáncer de mama. También el cáncer de pulmón. Las metástasis pueden producir obstrucciones. Este es el síndrome de la vena cava superior, donde se ven en estas áreas el compromiso, donde hay circulación colateral. Manesclavina, localizado en la cabeza, el cuello y la parte alta del tronco, es un edema cianótico acompañado de telangiectasias venosas en la pared del tórax por compromiso de CA, broncopulmonar o un linfosarcoma, en este caso. Aquí vamos al parálisis del nervio
simpático cervical o Claude Bernard Horner. ¿Qué hay en el Claude Bernard Horner? Miosis, dosis palpebral, Sí. ¿Qué más puede haber? anhidrosis, Anhidrosis. Muy bien. Y este Peugeot Dupetit. En este caso, hay midriasis, hay ensanchamiento en la hendidura y hay exostalmo. ¿Sí? Es casi lo contrario. ¿Está? Bueno, acá otra vez dice un resumen del síndrome de hipertensión, la triada, cefaleas, vómitos y papiledema. Bueno, que el estridor, que una voz bitonal, que la cialorrea, el síndrome de Peugeot-Dupetit, el síndrome de Claude Bernard Horner. Esto es lo que faltaba de la parte respiratoria, el síndrome mediastinal, que es cortito, pero es también rico en patología. ¿Cómo están para el examen? ¿Alguna pregunta? Doctora, Sí, todo para el examen, todo va a ser así, selección múltiple. sí. Selección múltiples. Puede haber algunas completas, pero muy poquito, porque son 20 preguntas nada más. Y algunos como pareos, pero no estoy definiendo bien todavía, pero son las opciones. Sí, pero fácil, Bueno, doctora, rápido. bueno. Nos dan pocos minutos, ¿verdad? Por cada pregunta. Tenemos 4 parciales porque nuestra materia es anual para acumular el 60% de de las notas. Los que no, 2 son creo que los que no pueden rendir, que están enfermitos, que no van a poder estar el día del examen. Se le da otra opción. Tenemos otra de recuperación, en donde vamos a ir dando una fecha donde ellos van a poder recuperar sus parciales. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, ¿y el próximo examen sería del aparato cardiovascular y digestivo o solamente cardiovascular? El próximo sería cardiovascular y digestivo. Vamos a ir uniendo. Porque después nos queda las patologías más largas son del sistema nervioso, es bastante, porque los pares craneanos,
los síndromes cerebrales, es bastante extenso. O sea que, y el último sería la parte de nefrología, después endocrino, el final. Sí. Abdomen creo que es muy fácil, la parte de abdomen, porque usted como patología, como semiología quirúrgica, ¿verdad? Tenemos afinidades, o sea que es más patología. Creo que es fácil. Examen del abdomen. Por ahí varía un poco la parte nefrológica, nefrourológico. ¿Cómo están? ¿Qué les parece la semiología médica? Súper bien, doctora, la verdad. Es tipo adentrarnos Da ya gusto. a lo Hasta que ahora da vamos a hacer día a gusto. día Da trabajando. gusto, ¿verdad? Vamos a ver el Apasionante. examen. Vamos a ver el examen. El examen múltiple opciones, fácil. La parte de generalidades y la parte respiratoria. Bueno, por ahí yo digo, bueno, es un poco más cardiovascular. De por ahí es un poco más complicado en el sistema de que necesitamos más prácticas, porque es auditivo, los soplos, los ruidos, tenemos que tener más prácticas, por eso que prefiero que sean presenciales. ¿Sí? Porque es diferente que yo palpe, toque y escuche que esté escuchando por un video. No es tanto así. Y bueno, estoy contenta que ya se hayan empezado las clases presenciales y que ya pronto vamos a hacer totalmente ya presencial, inclusive nuestras clases de U. Vamos a seguir con síndromes cardíacos, como la insuficiencia cardíaca, con una patología muy común. Él tiene varias clasificaciones. La insuficiencia cardíaca se define como una situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado a las necesidades metabólicas y al retorno venoso. Bueno, la prevalencia general en la población adulta es del 2% y esto incrementa con la edad. Afecta al 6 a 10% de la población mayor de 65 años. Cuando más edad, mayor la posibilidad de tener una insuficiencia cardíaca. La mortalidad al año del 50%, sobre todo en aquella clase NIHA, que es una clasificación de la asociación New Year Heart Association, que es una clasificación de Nueva York. La clase funcional 4, que se divide del 1 al 4, es la que es la más comprometida y la que tiene más mortalidad al año. Varias clasificaciones tenemos la insuficiencia cardíaca. En cuanto al tiempo, podemos decir una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. En cuanto a la función, te podemos decir del gasto cardíaco, sistólico o diastólico, anatómicamente, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, anterógrada, retrógrada, de bajo cardíaco o de gasto cardíaco elevado. Vamos viendo estas clasificaciones. Aguda es una rápida instalación de signos y síntomas, ya secundario al funcionamiento anómalo que puede ocurrir con o sin ninguna enfermedad previa. ¿Y cómo se entiende eso? Que puedo tener una insuficiencia cardíaca con un corazón estructuralmente normal, ¿sí? Anatómicamente mi corazón está normal, pero entra en falla cardíaca. Cuando ocurre esto, por ejemplo, una anemia aguda, tengo un sangrado, una anemia importante aguda, el corazón tratando de que las funciones del requerimiento de oxígeno se mantenga en todo
en todo el cuerpo, aumenta su gasto cardíaco, ¿verdad? Aumenta, trabaja al doble y ahí entra en falla cardíaca. También a veces en el embarazo, porque sabemos que hay mayor requerimiento, tiene también el feto y la madre. También puedo tener en una alteraciones hormonal, como en paciente con hipertiroidismo, ¿verdad? Hay aumento también del gasto cardíaco y tengo estructuralmente un corazón normal. A eso se refiere que puedo tener una enfermedad cardíaca previa o no. En cambio, la insuficiencia cardíaca crónica es algo más, una situación prolongada en que la función es incapaz de mantenerse en un gasto cardíaco adecuado y las necesidades metabólicas periféricas, aunque la presión de llenado sean altas o normales, algo de más tiempo. La insuficiencia cardíaca sistólica implica un fallo en la función contráctil, la sístole, o también solemos ir con fracción de eyección baja, menor de 45 a 50% por ecocardiografía. Y la diastólica, alteración en la función de relajación. La diástole es relajación o de llenado, ¿verdad? Hay una disminución de la distensibilidad con una fracción de eyección normal o conservada, pero puede llevar a una enfermedad pulmonar presente. Entonces, acá tengo problema en la relajación, en el llenado, y ocurre precozmente, sobre todo en la cardiopatía hipertensiva, donde tengo una hipertrofia del músculo y tengo problema en la relajación. Izquierda, cuando aparece síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, hay una congestión pulmonar, disnea, crepitante, que puede llevar a edema agudo de pulmón, a síncope, a hipoperfusión periférica. Y derecha, síntomas de congestión venosa, siempre hay ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, ascitis, puedo tener derrame pleural, congestión hepática. Y la insuficiencia cardíaca retrógrada, cuando el fallo cardíaco provoca que se acumule sangre en los tejidos, ¿verdad? En el lado derecho, ¿verdad? Sobre todo cuando tengo una insuficiencia cardíaca derecha. Y siempre van a trabajar juntos. También va a llevar eso a una falla ventricular izquierda a posteriori. Y anterógrado, cuando el fallo en el bombeo de sangre provoca una disminución del aporte sanguíneo a los órganos, o también con baja fracción de eyección. Se van sumando, se van acumulando. Acá dice que en la insuficiencia cardíaca anterógrada los síntomas se explican mejor por reducción del gasto cardíaco que puede condicionar un síncope. Bueno, gasto cardíaco bajo o elevado, que ya le había explicado. La mayoría de la insuficiencia cardíaca cursan con bajo gasto cardíaco. Y la causa de la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado suele ser que el corazón se ve obligado a mantener un ritmo elevado para mantener la oxigenación tisular. Dijimos el hipertiroidismo, en la anemia severa y también la existencia de shunt o fístulas, donde hay una mezcla de sangre arterial y venosa. Esta es la clasificación de New York, de la NIJA, que usamos muchísimo para la clasificación de nuestra insuficiencia cardíaca. Tal es decir que cuando yo doy un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, yo no puedo decir insuficiencia cardíaca. Tengo que darle nombre y apellido. Insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva global, izquierda, derecha, aguda, crónica. Y la que más utilizamos en la práctica clínica, es muy práctica, es la de NIJA. Entonces, de acuerdo a los signos y síntomas. ¿Cómo? ¿Insuficiencia cardíaca de qué se usa más en la clínica? La clasificación de NIJA, de esta clasificación. ¿Sí?
izquierda o derecha, y después le aplicas la ninja. Y la ninja se refiere acá, si se fijan, grado 1, no hay limitación a la actividad física, es un paciente que puede hacer todas sus actividades, ¿verdad? Entonces nosotros le preguntamos, ¿qué síntomas tenés? ¿Verdad? Hola. Bueno, 2, hay ligera limitación a la actividad física, digna con esfuerzo intenso. 3, la actividad física que se pueda realizar es inferior a lo habitual, está limitado por la disnea. 4, el paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo, incapaz de realizar cualquier actividad física. Entonces, de acuerdo a la disnea, si ustedes se dan cuenta, no, grado 1 no hay disnea de esfuerzo. ¿Sí? Grado 2 hay leve. Grado 3 no puede estar limitada ya por la disnea, y grado 4 no, al esfuerzo mínimo. En reposo tiene disnea este paciente. Fíjate, mínimo esfuerzo cuando el paciente se peina, ata el cordón del zapato, ¿verdad? Ya le causa disnea. Entonces, es la clase funcional NIHA. Hay otros criterios de Framingham, en este caso para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, para diagnosticar. Entonces, un criterio mayor y por lo menos 2 menores para hacer el diagnóstico. Criterios mayores: disnea paroxística nocturna, distensión venosa yugular, crepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, ritmo de galope por tercer ruido, ¿verdad? Una presión venosa yugular mayor de 16 centímetros de agua, ¿verdad? Y una regurgitación hepatoyugular positivo. Son criterios mayores. Criterios menores: edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital disminuida, taquicardia mayor de 120 latidos por minuto. O mayores o menores, la disminución de 4.5 a 5 kilogramos en 5 días de tratamiento. Cuando yo le trato generalmente a estos pacientes, sobre todo en la insuficiencia cardíaca congestiva, donde hay congestión, donde hay retención de líquido, cuando hay una disminución de 4.5, 4 a 5 debería ser de kilos en 5 días de tratamiento, es un criterio bueno, ¿verdad? Que responde al tratamiento. Bueno, aquí están las manifestaciones clínicas. La disnea es uno de los síntomas más importantes. Cuando más comprometido está el paciente, tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna, la respiración de Cheyne-Stokes. Ya conocen, ¿verdad? El patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. ¿Cómo se comporta? Tiene una apnea, después una respiración crescendo, decrescendo, ¿verdad? Ruidosa, va ascendiendo cada vez más, las inspiraciones son más profundas, después va descendiendo nuevamente, llegando a la apnea. ¿Se acuerdan en que el Cheyne-Stokes se ve en la insuficiencia cardíaca descompensada? Así es. En el traumatismo craneoencefálico también. A ver, ¿nadie me escucha? Sí, doctora.
Doctora, en la respiración de Jane Stock, Sí, sí, pero en el libro creo que decía que era, o sea, en el libro dice insuficiencia cardíaca estable, dice, o sea, ¿y eso estable. qué tiene que ver con descompensa o es también descompensada también? Estando descompensado, estando estable y descompensado, estable. Entonces tiene eso, pero en una insuficiencia cardíaca importante, no va a ser un grado 1, un grado 2, un grado 3, ¿verdad? En el clase funcional 4 de NIJA. Entonces, paciente estable no van a ver Shen stop. Estable, pero dentro de la insuficiencia cardíaca importante. ¿Y cómo es la respiración Shen stop? Como también se le llama, Ciclopnea. ciclopnea. Muy bien, ciclopnea. En este periodo de apnea, ¿cómo está el paciente? Cuando está respirando, hace una respiración ruidosa. Crescendo, decrescendo. Por eso es ciclopnea. Y en la pausa o en la apnea, ¿cómo está el paciente? Con respecto a la respiración, en silencio. Silencio. En ese momento pareciera que hace un paro respiratorio. Después empieza de nuevo con una respiración ruidosa a hacer inspiraciones cada vez más profundas y más ruidosas. Fatiga o debilidad, ¿sí? Síntomas abdominales que puedan tener, síntomas cerebrales, ¿verdad? Fatiga frecuente por disminución de la perfusión muscular, del músculo esquelético, hay anorexia, náuseas, dolor abdominal, sensación de plenitud, generalmente por la hepatomegalia, más bien, la plenitud gástrica. Y en la insuficiencia cardíaca grave, pacientes mayores de edad, puede haber una hipoxia arterial y disminución del riego cerebral en pacientes mayores. Signos físicos, estertores pulmonares, crepitantes húmedos y la matidez. ¿Cómo? Una consulta, tipo Sí, como que hablamos de respiración. Yo, por ejemplo, estaba pensando más la de Kumaul. Cada vez que se presenta, el paciente va, o sea, es una respiración, o sea, que se va por una acidosis. Y mi sí, paciente se va a hiperventilar y se va a desmayar o no siempre. se puede desmayar también. O También sea, se que puede no desmayar. ocurre siempre. La alteración del ácido base, se puede desmayar. Puede tener dolores musculares, ¿verdad? La acidosis misma, la acidosis produce también fatiga a nivel muscular y mucho dolor. Sí, así es. Gracias, doctora. ¿No hay qué? Bueno, y entre los estertores pulmonares tenemos los húmedos, los crepitantes, los subcrepitantes, inclusive las sibilancias, ¿verdad? Tenemos el asma cardíaco, que es, vamos a escuchar sibilancias. ¿Sí? El edema, edema a miembros inferiores, localizado más en lugares de declive, en las piernas, en paciente encamado, ¿dónde voy a buscar? En paciente encamado tal vez no voy a encontrar a nivel del tobillo, voy a encontrar en zonas de declive, en zonas sacras, ¿verdad? Después hidrotórax, ascitis, hepatomegalia, congestiva, ¿verdad? Puede ser dolorosa, borde romo, cortante, de acuerdo al
espesor que tenga, al compromiso que tenga a nivel hepático. Acuérdense que duele la distensión aguda de la cápsula de Gleason, pero si ya un edema también crónico de larga data, tal vez no sea tan doloroso. Cuando la insuficiencia cardíaca es de instalación más aguda, va a ser más doloroso. Pero sí, una hepatomegalia importante lo que es comprime al estómago por la anatomía, entonces lo que da una plenitud gástrica. El paciente come poco y ya se siente que está plena, está satisfecho. La ictericia, que también puede haber alteración secundaria a la congestión hepática, ¿verdad? Puede haber caquepsia de origen cardíaco, por alteración del metabolismo, hay anorexia, hay náuseas, puede haber vómitos, disminución de la absorción, ¿verdad? Porque por el edema mismo, por la congestión. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre insuficiencia cardíaca derecha e izquierda? A ver, ¿quién me dice? El derecho, ¿por qué se caracteriza? La insuficiencia cardíaca derecha. Congestión venosa. Venosa, sí. Edema. Edema de miembros inferiores. Hepatomegalia. Ingurgitación yugular. Reflejo hepatoyugular. Puede haber ascitis. Puede haber derrame pleural. Puede llegar a la anasarca. A lo edema generalizado. ¿Sí? Edema. Es típico de la parte cardíaca derecha. Acuérdense que el corazón derecho maneja volumen. El corazón izquierdo maneja presión. Entonces, una falla cardíaca izquierda, ¿qué voy a tener? Congestión sistémica. Eso en el derecho. Disminución del gasto cardíaco. ¿Qué signos y síntomas? ¿Por qué va a venir mi paciente con insuficiencia cardíaca izquierda? Una disnea. Disnea. Los dos pueden venir por disnea, pero sobre todo el izquierdo, disnea. El derecho viene más por edema. También disnea acompañado de otro. Acuérdense que el derecho tiene muchos signos y síntomas. El izquierdo no. El izquierdo es disnea, disnea y disnea. ¿Sí? No tiene edema, no tiene ingurgitación yugular, no tiene hepatomegalia, no tiene edema en miembros inferiores. Sí puede hacer un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Un edema agudo de pulmón, que es una disnea aguda, que está hablando de una falla ventricular aguda. Izquierda aguda. Entonces, disnea. Puede haber tos seca, tos nocturna, tos seca, y no va a tener edema en miembros inferiores. Y la congestiva global, ambos, cuando falla
el corazón izquierdo, derecho, llamamos insuficiencia cardíaca congestiva global. Un izquierdo que falla crónicamente va a hacer fallar también al derecho. Por fisiopatología misma. ¿Sí? Y las causas, cuando hago mi historia clínica de una insuficiencia cardíaca, tengo que saber cuál es la causa descompensante. Y entre los antecedentes, pensar en la etiología de mi insuficiencia cardíaca. ¿Por qué falla el corazón? ¿Cuáles pueden ser las causas? Endocarditis puede ser, doctor. Sí puede ser, pero no es lo más común. ¿Cómo te llamas? Luis Núñez. Luis. ¿Qué tal, Luis? La endocarditis me va a hacer fallar, pero pensemos en las causas más comunes, en donde yo voy a hacer el antecedente patológico personal de mi paciente. ¿Qué le pregunto? ¿Sos hipertenso? ¿Sos diabético? ¿Sí? Entonces, ¿qué patologías? ¿Qué hace la hipertensión? ¿Qué hace la diabetes? Grandes patologías que van a dañar mi corazón. Después van a estar las valvulares, que no están en primer lugar. Y entre las valvulares, primero tengo las enfermedades reumáticas, y después las infecciosas que dijiste, la endocarditis. Porque la endocarditis es una enfermedad infecciosa que puede estar sobre una válvula nativa, una válvula totalmente normal previa, o una válvula ya dañada, o una válvula protésica, donde ya tuve un reemplazo valvular y sobre eso, ¿verdad? Se produce una vegetación y una infección bacteriana, o micótica, ¿verdad? De acuerdo a la etiología. Luis, entonces, entre los antecedentes que preguntamos, ¿sos hipertenso? ¿Sos diabético? Las grandes patologías son lo que más dañan al corazón. La cardiopatía hipertensiva, ¿sí? Que primero va a producir una hipertrofia, una insuficiencia cardíaca diastólica. Si yo no resuelvo, va a llevar a la dilatada y va a producir una falla del tanto el corazón primero en izquierdo como después global. La diabetes produce, ¿qué predispone la diabetes? A las cardiopatías isquémicas, a un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Al microinfarto, a las dilataciones, a las miocardiopatías dilatadas. Después ya hablamos de las valvulopatías, que pueden ser lo más común todavía, está la enfermedad reumática, las congénitas. Después, otras causas de una disfunción ventricular. La isquémica ya hablamos, que están predispuestos en los diabéticos y los hipertensos a que haga una cardiopatía isquémica. Otra causa de insuficiencia cardíaca que ustedes conocen puede ser infecciosas. A ver quién da más. Luis, hablaste de endocarditis, una infección en la válvula. Pero esa infección puedo tener en el músculo cardíaco. ¿Cómo se llama? Miocarditis. Miocarditis. Las miocarditis pueden ser infecciosas, las más comunes son virales, los virus pueden causar
las miocarditis. El virus actual que tenemos, que el virus que está de moda, el SARS-CoV-2, puede causar una miocarditis, puede ser causa de muerte. Después, estos que tienen vectores, los mosquitos, el dengue puede causar una miocarditis, los coxsackie-virus, todos los virus respiratorios pueden causar miocarditis. Bueno, otras que no sean virus, algún parásito que ustedes conocen que pueden causar miocarditis y otros tóxicos. El Chagas. Chagas, la enfermedad de Chagas, muy bien. Y tóxicos que todo el mundo toma. Alcohol. Alcohol, miocardiopatía alcohólica, que produce una miocardiopatía dilatada. Los Doctora, pacientes, acá también entrarían cardiomiopatía congénita, tipo tetralogía de Fallot y eso. ahí ya viene otro tipo, ¿verdad? Ahí ya tenemos los síndromes, está un capítulo de las cardiopatías congénitas. Esas ya son malformaciones, ¿sí? Entra dentro de las malformaciones. Sí. No son muy frecuentes, sobre todo en la edad adulta. Muy pocas cardiopatías congénitas llegan a la edad adulta, generalmente cuando son niños, ¿verdad? Ya fallecen o ya se deberían corregir. ¿Sí? Tenemos un capítulo que es cardiopatías congénitas. Bueno, eso entre las causas. Cuando viene un paciente, yo diagnostico una insuficiencia cardíaca, debo pensar en qué causa tiene. Entonces, entre mis antecedentes, ya debo haber, es hipertenso, es diabético, ¿verdad? Que preguntamos cómo es tu casa, fuiste picado o no por la vinchuca, ¿verdad? Si tuvo una internación, si toma alcohol, todo tiene importancia, ¿sí? Entonces, para hacer mi conclusión. Bueno, si un paciente es cardiópata y está en tratamiento, y ya es conocido cardiópata con disnea de esfuerzo, el paciente se conoce muy bien, está tratado, está compensado, también debo ver qué le descompensó. Cuando yo hago mi historia, ¿qué le descompensó a mi paciente? Si él estaba tomando bien su medicamento, ¿verdad? Estaba haciendo su dieta, ¿qué pasó? Lo más común que sea un cuadro infeccioso. Un cuadro infeccioso que puede ser respiratorio, aparato urinario, respiratorio puede ser vía aéreas superiores, vía aéreas inferiores, aparato urinario, la parte de enteritis, gastroenteritis, que le pueda causar. Buscar qué le descompensó. En nuestro país es muy común la transgresión alimentaria, ¿verdad? Transgresión alimentaria y abandono de tratamiento. ¿Verdad? Dejó el tratamiento por varias razones. A veces puede ser la parte económica, otras veces porque el paciente se olvidó o está cansado de tomar sus remedios. Otras veces hay que ir ajustando las dosis medicamentosas. Para eso necesita venir a un control de acuerdo a sus síntomas y a sus controles laboratoriales, ultrasonográficas, le vamos ajustando la dosis de sus medicamentos. Bueno, entonces, pero muy importante, yo que aprenda en la historia clínica, tiene que estar el motivo por qué se descompensó. Abandono de tratamiento, transgresión alimentaria, a una causa infecciosa, una arritmia cardíaca le puede descompensar, una cardiopatía isquémica, buscar algo que le descompense en una insuficiencia cardíaca que ingresa, sobre todo que al sanatorio, a una internación, que le descompensó.
¿Se entiende? Bueno. ¿Seguimos? Sí, doctora. No se están durmiendo. Acá estamos presentes, doctora. Bueno, qué suerte. Vamos a la cariopatía isquémica. Bueno, la cariopatía isquémica es un conjunto de signos y síntomas que se producen por disminución del aporte del oxígeno al corazón, por las arterias coronarias. La disminución del flujo coronario debajo del umbral requerido. Entonces ahí tenemos el dolor coronario. En situaciones normales, ¿verdad?, el aporte de oxígeno está en relación directa con el flujo coronario. Y bueno, ahí hay un mecanismo de autorregulación, que hay un factor vasodilatador, que es el óxido nítrico, que puede aumentar el flujo sanguíneo 6 veces más, independientemente al volumen minuto sistémico. Y a esto se llama autorregulación reserva coronaria, que está dada por el óxido nítrico. La fisiopatología entre la cariopatía isquémica, que lo que ocurre, hay una obstrucción de la luz del vaso y una alteración del endotelio, pierde su capacidad vasodilatadora, y hay una obstrucción trombótica generalmente aguda, ¿verdad?, que va a llevar a la cascada isquémica. Previamente hay una lesión ateromatosa, una placa aterosclerótica que está predispuesta por la dislipidemia, por la hipertensión, por las alteraciones que ocurren en la diabetes, que es una enfermedad metabólica. Entonces, aquí está la cascada isquémica, hay un aporte disminuido de oxígeno, alteraciones metabólicas subclínicas, alteraciones de la disfunción, diastólica, sistólica, después un daño irreversible, el miocardio atontado, y después la necrosis y muerte celular de la cascada de la isquemia. Bueno, vamos a ir viendo. El principal mecanismo etiopatogénico es la disfunción endotelial y la obstrucción coronaria por ateromas, que ocurre por la aterosclerosis. Y esto depende de las características genéticas, hereditarias, congénitas o adquiridas. Ya sabemos que congénitamente o genéticamente podemos heredar, ¿verdad?, los factores predisponentes, y otras vamos adquiriendo, como el hábito de fumar, por ejemplo. Y se clasifican en riesgos mayores, modificables y no modificables. ¿Qué puedo modificar? Mi dislipidemia, la hipertensión, el tabaquismo, puedo modificar. Y lo que no puedo modificar es el sexo, la enfermedad coronaria precoz en una familia. O sea que tu antecedente familiar no puedes modificar, ni el sexo tampoco se puede modificar. Entonces ahí hablamos de antecedentes, factores de riesgo modificables y no modificables. Pero son mayores. Menores también modificables y no modificables. Menores, diabetes, obesidad, sedentarismo, estrés, gota. No modificable, sexo femenino en la posmenopausia, ¿verdad? Hay que la mujer tiene riesgo de tener una cariopatía isquémica recién en la posmenopausia, ya no hay diferencia con el sexo masculino. Enfermedad coronaria familiar tardía en mayores a 55 años. Bueno, la subclínica y la isquémica sintomática es la clasificación. Vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos.
¿verdad? Que es lo que hay que identificar precozmente, porque puede comprometer la vida del paciente y tengo que actuar rápidamente. Entre los síndromes coronarios agudos tenemos la angina inestable, la isquemia aguda persistente y el infarto agudo al miocardio. Y hay otra clasificación electrocardiográfica, ¿verdad? Que habla con elevación del ST o sin elevación del ST. Que la angina inestable es una angina recién de comienzo, que empezó recién, yo no sé cómo va a evolucionar. Una angina progresiva, una angina post-infarto, el síndrome coronario intermedio y una angina variante. Vamos a ir viendo cada uno a través de esto. Y el infarto agudo miocardio, NOCU o tipo T. NOCU, bueno, ya no utilizamos casi estos NOCU. Transmural o subendocárdico, ¿verdad? Con elevación del ST o sin elevación del ST, que es más electrocardiográfico que vamos a ir viendo. Acá en síndrome coronario agudo, vamos a ver. La angina inestable, dolor precordial no relacionado con el ejercicio y puede tener o no antecedentes de infarto previo. También una angina post-infarto es una angina inestable. Si mi paciente tuvo un infarto y después hace un dolor coronario de anginoso, es una angina inestable. ¿Por qué decimos inestable? La placa está inestable, en cualquier momento se va a volver, o sea que va a llegar a un infarto agudo. O es lo que mal llamamos a veces, o le explicamos a los pacientes, le decimos como un preinfarto. Es como una luz roja que te está diciendo, me voy a infartar, me voy a infartar. Eso es la angina inestable. Bueno. Cuando es una angina inestable de reciente comienzo. Dolor que aparece en cualquier clase funcional, menor de 20 minutos, menor de 3 meses de evolución. Cuanto mayor sea la clase funcional, más larga la duración y mayor es el riesgo, el tiempo. Progresiva, cuando una crónica modifica en los 3 últimos meses, la frecuencia, la intensidad, la clase funcional y la duración del dolor. Va cambiando, entonces una angina progresiva. Cambia la frecuencia con que aparece, la intensidad del dolor y la clase funcional se refiere a qué esfuerzo cuando hago aparece este dolor. ¿Con qué le relaciono? Angina postinfarto, que aparece entre las 24 horas o 30 días posterior a un infarto agudo. Indica inestabilidad y mayor riesgo clínico de que vuelva a repetirse el infarto. Bueno, síndrome intermedio. 30 minutos de duración, porque acuérdense cuál es la diferencia entre una angina y un infarto. En cuanto al tiempo. ¿Quién me puede decir? Doctora, la angina no dura como 2 a 5 minutos nomás. Y el infarto dura más de 30 minutos. 30 minutos. Entonces, si dura más de 30 minutos, la angina dura un poco más. Y entre eso tenemos el síndrome coronario intermedio. O sea, al pasar llegar a los 30 minutos que yo pueda decir, ya es un infarto. ¿Sí? Entonces, 15, 20 minutos máximo. Digo, una angina.
después tiene que calmar. No va calmando, pero no llegó a ser un infarto con un síndrome intermedio. Para eso necesito controlarle a mi paciente, observarle, hacerle laboratorio, un electrocardiograma, ver si hay aumento enzimático y si hay respuesta a los nitratos. Acuérdense que una angina mejora con los nitratos o con el reposo. Cuando el paciente reposa, mejora o cuando se le administran nitratos vasodilatadores. ¿Sí? La variante, porque hay varios tipos de angina otra vez. Y todo entra dentro de angina inestable, que son, le respetamos con cualquier momento, ¿verdad? Pueda cambiar de característica. Acá está una angina variante, dolor en reposo y esfuerzo de corta duración. Más ocurre a la noche, responde a los nitratos y no deriva en cuadros de infarto. Tenemos pacientes así. Entonces, con una buena historia clínica, una observación, podemos ir clasificando. Dolor anginoso, isquemia aguda persistente, casi siempre en reposo, dura variable y es autolimitado, pasa solo. ¿Verdad? Y acompañado por cambios isquémicos persistentes en el electrocardiograma. O sea, que necesito hacerle un estudio también electrocardiográfico. ¿Ustedes se acuerdan del electrocardiograma cuando dieron en biofísica? ¿Ven este dibujito? El ventrículo izquierdo. Esto es un infarto subendocárdico. No es transmural, no toma toda la pared. ¿Sí? ¿Ven la flechita donde le marco? Sí, doctor. En el lado, digamos, del lado izquierdo, esto, toda la pared. Y ahí tengo un infarto también llamado transmural. Y ahí tengo elevación del segmento ST. Fíjense en este dibujito, en el electrocardiograma aumenta. Y en cambio acá hay un infradesnivel cuando es subendocárdico. Y hay supradesnivel cuando es transmural. Todo el espesor, ¿verdad?, de la pared, entonces transmural, supradesnivel del ST. Y cuando es solamente el subendocárdico, no abarca toda la pared, es infradesnivel del ST. Y en verdad que después de la historia clínica, el electrocardiograma nos hace definir rápidamente un síndrome coronario agudo, si es una angina o si es un infarto, si tengo que actuar rápidamente o no. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué conducta tomar? Si es un transmural, no hay duda, me urge un tratamiento de una angioplastia o una trombolisis. Y si es un subendocárdico, probablemente una anticoagulación. Entonces, al mirar el electrocardiograma, que puedo hacer en segundos, y en cambio un estudio enzimático me va a llevar más horas o minutos, digamos, en tener el dosaje de la troponina o de las enzimas cardíacas. La historia clínica y el electrocardiograma va a ser más rápido, con de tres ejes, que es la historia clínica, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas, que es laboratorial. Necesito 2 de 3 para hacer mi diagnóstico. Uno, la historia clínica, y el otro sería un electrocardiograma. Ya puedo definir si es una angina, ¿verdad?, o es un infarto. Bueno. Infarto agudo miocardio.
dolor anginoso típico, en reposo, dura más de 30 minutos y suele asociarse a angustia, desasosiego y sensación inminente de muerte. El paciente siente que se va a morir y te dice, me siento morir. ¿Sí? ¿Y cómo dicen? ¿Ustedes ya leyeron cuál es la definición del dolor del infarto agudo miocardio? Si yo hago mi semiología al dolor, ¿cómo voy a definir? Un dolor opresivo. Muy bien. La localización. ¿Dónde se localiza? Tipo opresivo. Dolor torácico, pero la localización exacta. Precordial. No es lo más común precordial. Retroesternal. 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 Puede ser de epigastrio, retroesternal. Acuérdese de la corbata, ¿verdad? Puede ir hasta mandíbula. Cuello, ahí donde se hace el nudo de la corbata, puede irradiar a mandíbula y miembro superior izquierdo. A veces el lugar de irradiación inclusive puede ser más intenso que el retroesternal. El precordio es muy vago. Entonces, epigastrio puede ser un infarto de cara inferior, dolor en epigastrio. Cara inferior, duele en epigastrio. Y un diagnóstico diferencial entre síndrome doloroso en epigastrio, infarto agudo miocardio de cara inferior. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, está la localización. Entonces, epigastrio, retroesternal, cuello, mandíbula y miembro superior izquierdo. Después, ¿cuál es la otra? ¿Qué más pregunto en la semiología del dolor? Inicio, es agudo, brusco. ¿Qué más? La irradiación, la intensidad, síntomas acompañantes. A mí me dijeron que la práctica ya dieron todito. ¿Quién me puede decir la semiología del dolor de infarto agudo miocardio en la historia clínica de un paciente? A ver, ¿nadie me escucha? Sí, doctora, se te escucha. A ver, ¿quién me puede describir la semiología del dolor de un infarto agudo miocardio? ¿Cómo va a venir el paciente? ¿De qué se va a quejar? Va a llegar el paciente con un dolor en el pecho que irradia al brazo izquierdo. Uh-huh. El paciente localiza bien su dolor, suele mostrar con la mano. Miren por este dibujito. Acá muestra. Van a ver que el paciente te muestra que le duele, localiza su dolor, ¿sí? Entonces oprime el pecho. Lo más común que sea retroesternal, pero ya dijimos que puede ir de epigastrio hasta cuello, mandíbula.
dolor que opresivo, irradia miembro superior, intenso, empeora con los movimientos. El paciente por eso está quietito. ¿Ya? No va a estar como el cólico renal que no se queda de un momento a otro, va para aquí, para allá. El paciente está quietísimo. El movimiento le empeora. ¿Sí? Después, ¿qué más? ¿Qué más? Pregunta un dolor. Dolor tipo somático. Somático. Agravantes. Sí. Intenso. El tipo, ya dijeron, la irradiación. Síntomas acompañantes. Disnea, doctor. Puede estar acompañado de disnea. Síntomas neurovegetativos. ¿Cuáles son los síntomas neurovegetativos? La sudoración puede ser, doctora. Sudoración profusa, el paciente está sudoroso, tiene pilorección, Está ¿sí? pálido, doctora. Tiene náuseas, tiene vómitos y tiene una sensación inminente de muerte. El paciente te dice, me siento morir, tiene sudoración fría, entonces, sudoración fría, esos síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos, sudoración fría, pilorección y una sensación de muerte. Entonces, cualquier movimiento empeora su dolor, entonces está quietito. Fíjate, la mano muestra el lugar donde le duele, ¿ya? Comprime y viene mostrando dónde le duele. Bueno, eso es típico, entonces, del infartado. Bueno, eso ya dijimos. Esto es más, los criterios es más para el clínico también. El infarto miocardio, pues como la presencia de por lo menos 2 de los siguientes. Ya le dije 2 de los 3. Uno es la historia clínica, el dolor precordial de tipo isquemia miocárdica. Pues yo puedo tener un dolor precordial o retroesternal o en epigastrio, y pues se llama síndrome doloroso, tiene varias causas. Entonces mi historia clínica va a ser la diferencia, va a guiarnos hacia si es coronario o no. Las alteraciones electrocardiográficas que voy a ver, la presencia de onda Q, del ST, si es supradesnivel o infradesnivel, ¿verdad? Compatible con isquemia. Y el tercero son las enzimas cardíacas. Bueno, esto es para conocimiento, ¿verdad? De semiología tenemos la característica del dolor. ¿Sí? Bueno. Después, complicaciones. Durante un infarto puede aparecer las arritmias cardíacas, una insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular es la más temible, causa muerte en 50% de los casos de un infarto. Entonces son las complicaciones. Bueno. El infarto agudo miocardio es una patología aguda que debemos actuar rápidamente, ¿verdad? Tenemos tratamientos que podemos salvar la vida del paciente, ¿verdad? Por eso está el código infarto, ¿verdad? Donde vamos a, hacia dónde seguir, qué hacer cuando tenga un paciente, que puede ser un familiar, puede ser en la casa, ¿verdad? Para cuando ocurra esto. Es una patología muy frecuente, más en este país donde tenemos alta
prevalencia de los factores que predisponen, como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, que son los que me van a llevar. Bueno, ¿alguna preguntita? De mi parte no, doctor. Nos vemos el viernes. Si están para las 8:30, como para que podamos empezar a las 9, ¿verdad? Por todo el protocolo para entrar en las aulas. Y bueno, un examen cortito, fácil, múltiples opciones, marcar, completar rapidito. Y seguimos estudiando para acumular nuestros puntajes y para llegar con un buen promedio para el examen final. Doctora, una consulta. Sí. Si una persona tiene insuficiencia cardíaca descompensada, ¿qué tipo de respiración va a tener? Viste que en el libro menciona que si una persona tiene insuficiencia cardíaca estable, por ejemplo, él va a tener la respiración periódica de Cheyne-Stokes. ¿Y lo mismo sería también en caso de insuficiencia cardíaca descompensada? No. Cuando está descompensada, ¿verdad? Generalmente ya está en ortopnea, ¿verdad? En ortopnea, ¿verdad? Paciente no puede, no tolera el decúbito, ¿sí? Y suele ser la alteración que más, ¿verdad? Si tiene un derrame pleural, tiene una trepomnea, se acuesta, ¿hacia qué lado? Lateral. Hacia el lado del derrame, ¿sí? Pero si está descompensado, puede tener cualquier tipo, más taquipnea lo que va a tener, la frecuencia respiratoria va a estar alterada y no va a tolerar el decúbito. Es una insuficiencia cardíaca descompensada. No va a tolerar el decúbito. Sí. En disnea respiratoria. Que maestra, vamos a rendir la parte respiratoria. ¿Sí? Tipos respiratorios. A ver, un poco una pregunta de cómo está el paciente que tiene una disnea respiratoria, por ejemplo, que tenga un enfisema pulmonar. ¿Me podría repetir la pregunta, doctora? ¿Qué tipo de disnea va a tener un paciente enfisematoso? A ver quién me pregunta. Sí, en el tiempo crónico. Después,
Sería una disnea expiratoria. Expiratoria, le cuesta sacar el aire. Taquipnea, hipopnea. Sí. Taquipnea. Sí. Después. ¿De qué más está acompañado? La disnea es, bueno, la insuficiencia respiratoria que causa el enfisema es obstructivo, es restrictivo. Si es obstructivo, la disnea, ¿cómo va a ser? Expiratorio, doctor. Si es restrictivo, va a ser expiratorio. Si es obstructivo, va a ser respiratorio. Expiratorio. ¿Sí? Si está obstruido, porque ¿qué ocurre en el enfisema? ¿Qué está dañado? Hay una destrucción de las paredes. Sí. Paredes alveolares. Sí. Una Daño a debilidad. nivel alveolar. ¿Mm? Una Las debilidad. fibras de colágeno están disminuidas, o sea, la elasticidad. Sí, la elasticidad. ¿Verdad? Porque es un problema. Hay varios tipos de enfisema también, ¿verdad? Depende de la localización, parasectal, centrolobulillar, paracinal. Pues yo lo que le pregunté, ¿qué tipo de disnea van a tener? Si es inspiratoria o expiratoria o ambos. Entonces la pregunta solemos hacer ¿es un daño obstructivo o restrictivo? Cuando yo le pido una espirometría para ver la parte funcional, se pide una espirometría en los EPOC. Entonces ahí me va a decir el espirómetro, va a medir la capacidad funcional pulmonar, la capacidad vital, la fracción expiratoria, y me va a decir cuál está más dañado, la inspiración, la expiración, la elasticidad, para pensar un poquito. Bueno, a ver, el silencio me respondió ya. Chicos, ¿qué hacen? Aquí ya me llamo.
Profe, o sea, ¿Sí? ¿cuál sería otra pregunta así posible? Bueno. Espera, un ratito. Acá justo me llamaron. Un ratito. Bueno, yo le pregunté, la disnea en el enfisematoso, ¿qué tipo de disnea tiene? ¿Va a ser más inspiratoria, expiratoria o en ambos tiempos? En ambos podría ser otro. En ambos pueden ser, predominan el uno. Le dieron un momento soplador azul, soplador rojo. Más bien patologías. En patología del bronquítico, el enfisematoso. Azul es en bronquitis y rosado Bronquitis. enfisema. Enfisematoso. Y yo le pregunté si la disnea va a ser más inspiratoria, expiratoria, o en ambos tiempos, ¿verdad? Y antes le había dicho que la disnea inspiratoria era más de la obstrucción de las vías aéreas superiores y la expiratoria era más de los pacientes con obstrucción de las vías aéreas inferiores, como los asmáticos. Y el enfisematoso tiene más. El compromiso es alveolar, destrucción de los alveolos. Entonces la hematosis es el problema. No es tanto la obstrucción, la hematosis. Entonces hay unas disneas en ambos tiempos. En ambos tiempos tiene disnea de esfuerzo, ¿verdad? Como un cardiópata, pero no tiene edema, no va a tener, si es puramente respiratorio, no va a tener los otros componentes cardíacos. ¿Sí? En cambio, un EPOP a predominio obstructivo va a tener chillido, va a tener sus sibilancias. Si yo le pido una espirometría, me va a decir que el compromiso es más obstructivo. Bueno, una mezcla un poco de fisiopatología, clínica, ¿verdad? Y lo que voy a auscultar. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. O sea, yo no entendí, doctor. La pregunta, Vos habías ¿cómo hice preguntado la en la pregunta? parte de disnea. Y entonces disnea, cuando nos habla ahí, tenemos que saber de qué tipo es inspiratorio, expiratorio. Y también hay que saber, ¿verdad? Hay varios tipos de disnea, o sea que viendo el tiempo en que aparece, ¿verdad? Como hablamos nomás aquí hace ratos de síndrome mediastinal, ¿verdad? De las obstrucciones traqueales, que entra una disnea inspiratoria. Entonces, por eso también le pregunté, ¿verdad? Para hacer un poco la diferencia entre disnea inspiratoria, expiratoria, y en la disnea de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Es una disnea que no está relacionada al tiempo, a no ser que tenga yo un asma cardíaco, ¿verdad? Que va a ser también expiratoria, con una complicación. En la hipertensión ya en el exudado pulmonar. Entonces, la semiología varía un poco. Entonces, tengo que estar pensando el compromiso de mi anatomía también. ¿Sí? ¿En qué está pasando? En la fisiopatología. A eso nomás quiero llevarle para que hagan razonamiento clínico. ¿Sí? No, es para confundir. Es para pensar fisiopatológicamente. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Dale, doctora, nos vemos. Dale, Dale, doctora. doctora. Gracias, Muchísimas doctora. gracias. Gracias, doctora. Chao. Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Doctora. Sigan